Bienvenidos a excelcurso.com. Hoy os traigo una Excel en la que vamos a calcular la cuota de autónomos. Pero no quiero explicar tanto la Excel, sino algo que me ha pasado a mí a la hora de calcular la cuota de autónomos y que quería comentar con todos. No suelo hacer vídeos de estos, pero creo que es muy interesante que lo veamos. En la Excel que os he dejado, ¿vale? Tenemos la tabla de la cuota de autónomos y podemos ingresar aquí lo que yo considero que voy a ingresar a nivel bruto, 30.000 euros o 20.000 euros, ¿vale? Y la Excel me va a devolver cuál sería la cuota que yo tengo que pagar, ¿de acuerdo? Eso os lo dejo gratis, lo podéis descargar y es para vosotros. Y esto es muy interesante. Pero lo que me ha llamado la atención no, y me imagino que vuestros gestores os habrán dicho, pues vas a ingresar, ¿crees que vas a ingresar esto? Pues vas a tener que pagar esto de aquí. Lo que me ha llamado la atención ha sido que cuando me he hecho yo la tabla y he empezado a decir, bueno, pues, ¿cuál va a ser mis ingresos? ¿Y cuál va a ser? Y de repente digo, los tramos, ¿cómo están creados estos tramos? Es decir, saltamos de 100 euros, la diferencia es en algunos tramos es de 0, en unos de 36 euros, en otros son 240 euros. Es decir, ¿cuánto representa eso? Y dentro de que puedes elegir entre un mínimo y un máximo, ¿vale? Puedes elegir entre el rango. ¿Cuánto representa eso de mi facturación? Y entonces, claro, me he hecho una tabla, me he hecho un gráfico con esta tabla y, ostras, ¿qué es lo que estoy viendo? Pues estoy viendo que a medida que yo voy ingresando más, esta progresividad en los impuestos va hacia abajo. Es decir, una persona que está pagando 900 euros, o sea, está ingresando 900 euros, ¿vale? Va a tener que pagar 220 euros de cuota de seguridad social. Y eso representa un 33% de su facturación. Mientras que una persona que está facturando, por ejemplo, 4.000 euros limpios, pues representa solo el 14% de su facturación. Y entonces yo me he preguntado, ¿cómo es posible que exista este desfase tan grande de lo que es los ingresos que tú tienes, ¿vale? Y cuánto representa en tu facturación. Claro, como veis en el gráfico, algo no cuadra. Entonces, claro, me he empezado a hacer preguntas y a ver, me he dado cuenta de muchas cosas, pero tres me han llamado poderosamente la atención. La primera que me ha llamado la atención es la base de cotización. La base de cotización, el 70,1% de los autónomos, estamos en torno entre el 1 y el 1,5 de la base mínima. Es decir, que estamos pagando lo mínimo posible siempre. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el gobierno con esto dice, bueno, pues aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y claro, me he buscado la vida y me he buscado un poquito cuáles son, en esta tabla que tenéis aquí, ¿vale? De los 4 millones de autónomos que somos, ¿cómo está representado los ingresos que tenemos? ¿De acuerdo? Los ingresos netos. Netos, ¿eh? O sea, lo que yo recibo como si fuese una nómina limpia. Y entonces, claro, me doy cuenta de que más del 80% de los autónomos están en torno, pues, que no llegan a los 2.000 euros de sueldo neto. Claro, dices tú, ostras, si no llego a 2.000 euros de sueldo neto, estará preguntándose el gobierno, ¿para qué continúas con esta actividad? ¿Vale? Porque claro, si tú estás ganando 1.500 euros limpios, quiere decir que estás facturando 30.000 euros al año. Es decir, más o menos, vamos a hacer una cuenta a la vieja, pero la mitad de lo que ingresas, ¿vale? Vi un vídeo de una chica que me llamó mucho la atención, que se quedó alucinada, pensaba que era rica y no era rica. Lo que le pasaba era que no se había dado cuenta que es que la mitad de lo que tú trabajas va a impuestos, ¿vale? Eso es otro tema. Pero, claro, el gobierno llega y dice,
¿cómo puede ser que haya tantísimos autónomos cotizando por la base mínima y que encima estén pagando lo mínimo y quieran seguir con esta actividad? ¿Vale? 4 millones de autónomos. Creo que somos un poquito menos porque cada vez, con todas las piedrecitas que nos van poniendo, cada vez somos menos autónomos, ¿no? Pero claro, esa es la segunda cuestión. Es decir, tenemos por un lado que cotizamos lo menos posible, que el gobierno tampoco entiende, y esto, ojo, que son apreciaciones mías, ¿eh? Pero también me he buscado la vida para buscar información, siempre de fuentes contrastadas, ¿eh? Fijaros que he sacado muchas del ministerio lo tenéis abajo dentro del artículo. Sí, os dejo luego el artículo, pero os he dejado las fuentes y son el Ministerio de Asuntos Económicos, el de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y algunos recortes de prensa. Pero principalmente esos tres, ¿de acuerdo? Con lo cual no me estoy inventando los datos así por así. Entonces, si tenemos que están cotizando por la base mínima y estamos teniendo en cuenta que no ganan mucho según lo que están declarando, ¿vale? Querrá decir que yo soy un defraudador para Hacienda. Porque, claro, dice Hacienda, no, mira, es que resulta... Esto lo saco de la agencia tributaria, ¿eh? Pero resulta que la base líquida total está en torno a 27.000 en 2022, ¿vale? Es decir, me imagino que habrá aumentado, no he sacado otros datos más actuales, pero, ostras, son 30.000 euros, te quitan 15.000. Entonces dices, ostras, ¿estos señores por qué siguen con este régimen? Pues la única explicación que tiene el gobierno, ¿vale? Es pues, que estamos defraudando, ¿de acuerdo? O sea, es su explicación a todo esto. Porque además por ejemplo, de esta estadística, me llama mucho la atención esto que pone, dice, los empresarios tributan, y esto es de la agencia tributaria, de media más que el resto de contribuyentes un 23%. ¿De acuerdo? Y claro, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues también tenéis esta tabla aquí, ¿vale? Le echáis otro vistazo. Si yo, por ejemplo, imaginar, yo no me dedico a la fontanería o a la electricidad, yo vendo cursos de Excel, ¿no? Y además, todo lo que yo vendo, joder, es que cuando hacéis un pedido de un curso de Excel, ya sea presencial o online, hay un registro y se notan en las facturas, se nota en los registros de la cuenta bancaria, es decir, yo en mi caso, todo está contabilizado. Pero claro, si yo imagínate que soy vendo cursos de Excel, me da igual, o hago consultoría, o soy electricista, fontanero, lo que sea, ¿no? Te hago una factura de 60 euros, ¿vale? Si le cogemos aquí, lo tengo puesto, ¿vale? El 21%, el IRPF y los gastos, ¿vale? Vamos a suponer que tienes aquí un 20% de gastos, ¿vale? Que es lo que, bueno, entre el 7% de gastos de difícil justificación, bueno, pues vamos a poner que de gastos tienes pues una pequeña oficina, un coworking, al final eso te va a repercutir, ¿no? Entonces hay un 20%, por ejemplo, que son de gastos. Electricidad, internet, teléfono móvil, coche, gasolina, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego el porcentaje mínimo. Pongo el mínimo, no pongo el máximo, ojo, pongo el mínimo para que digáis, no, es que has puesto la facturación máxima, ¿no? Joder. Pero es que si tú haces una factura de 60 euros, ¿vale? Que ponga total factura, abajo pone total factura, se la haces a una persona y pone 60 euros, ostras, es que a ti limpios te quedan 20, ¿vale? Es que te quedan 20 euros. Entonces, claro, con estas circunstancias, el gobierno dice, bueno, es que estos tíos están defraudando. Porque además, si nos damos cuenta dentro de la gráfica, dices, bueno, ¿por qué la proporcionalidad es menor? Es decir, ¿por qué él va 18, 17, 15, 14? Cuanto más ingreso, menos IRPF. Bueno, pues porque igual a nivel de legislación te interesa, aparte de que no haya autónomos que ganen tanto dinero, igual eso es debido a que en un momento determinado, si tú estás facturando X dinero, ¿vale? Querrá decir que igual te interesa más montar una SL o otro tipo de sociedades. Pero bueno, quiero decir, yo me dedico al análisis de datos, me dedico a la estadística, a hacer Excels. Tampoco entiendo mucho
aunque he estudiado economía, pero evidentemente no hice empresariales, no hice económicas. Pero bueno, si alguien quiere rebatirme todo esto, igual soy yo el que está confundido, pero yo el nivel de progresividad de impuestos no lo veo. Posiblemente es lo que os digo. Los autónomos que cobran mucho igual se van a una SL. Los que estamos en el tramo medio, el gobierno considera que somos unos defraudadores, ¿vale? Y si os dais cuenta, los que cobran poco, los que están empezando actividad, les están quitando un 30% de lo que ganan. Entonces, no sé. Yo creo que estos señores todavía nunca se han puesto a trabajar por cuenta propia. No lo digo con ninguna acritud, pero a ver si empezamos a pensar un poquito más en los que, no voy a decir en los que levantamos el país, pero en los que estamos todo el día trabajando, ¿vale?